del Señor, por supuesto, pero inspirado en el rey David, donde dice que él va a enseñar de parte de Dios el temor de Dios. ¿Se recuerda usted cuántos vinieron el domingo pasado? Gloria a Dios, quizá no todos. Por eso déjeme rapidito, hermano, tratar de ver con usted ese salmo. Está acá, déjeme chequear juntamente con usted. Aquí estamos. Ese salmo es 34:11. Solo vamos a ver ese verso para entrar en la segunda parte de lo que el Señor nos quiere hablar. Dice: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Pero es interesante también, mi hermano amado, que en medio de lo que el Señor nos quiere decir, también nos hizo recordar que el proverbio, especialmente en el capítulo 1, uno de los proverbios de Salomón, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, si nosotros necesitamos sabiduría, y de hecho la necesitamos, entonces tenemos que examinarnos. Y yo sé que los que pudieron venir el domingo pasado pudieron examinarse y chequear en su corazón cómo anda realmente el temor de Dios. Meditando sobre esto, el Señor me hacía desde ayer una pregunta muy sencilla, pero el Señor muchas veces cuando nos quiere hablar nos hace preguntas. ¿Cuántos conocen ese diálogo con el Señor? Diálogo con el Espíritu. Porque esta no es una religioncita de domingo, es una relación viva. Es una relación dinámica, es una relación no aburrida. Aleluya. ¿O usted ya se aburrió del evangelio? No, yo lo vi a usted danzar y lo vi alabar y lo vi gozarse, como que cree que aquí hay alguien. Como que ha entendido que alguien no solo está afuera, sino que también está adentro. Aleluya. Y ese alguien lo ama. Y lo demostró en la cruz del Calvario. Entonces, hermano amado, me hicieron una pregunta que está ahí en la pantalla, que usted seguramente ya la leyó. No sé si usted también se la ha hecho en algún momento. Pero ¿cree usted que Eva tenía temor de Dios antes de pecar? Seguramente. Pero la pregunta que me hicieron es: ¿cuándo perdió Eva el temor a Dios? Porque lo tuvo que haber perdido en algún momento para ella hacer lo que hizo. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Cuándo lo perdió? ¿O por qué lo perdió? Porque esto nos puede ayudar a nosotros, hermanos, a tratar de ser muy honestos con nosotros mismos. Yo creo que estos días que estamos viviendo deben ser días de mucha honestidad con nosotros mismos delante de Dios. Tenemos que aceptar quiénes somos, cómo estamos y hacia dónde estamos caminando en lo que estamos haciendo. Pero más importante que todo eso, analizar si nosotros vivimos todos los días con temor o sin temor a Dios. Entonces, la respuesta que el Señor puso en mi corazón y de la que yo he estado meditando, déjeme ver, esto ya no quiere caminar. A veces estas cosas me detienen a mí. No sé qué pasó. Bueno, ahí está. ¿Cuándo perdió Eva el temor a Dios? ¿Cuándo dejó de oír la voz de su esposo, quien le compartía lo que el Señor le enseñaba, y empezó a oír la voz de la serpiente? Usted recuerda eso, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Pero siempre me he puesto a pensar que la Biblia, usted sabe que no nos habla necesariamente en cronología. La Biblia
generalmente nos habla de las cosas importantes que el Señor nos quiere hablar y no nos dice cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el huerto sin haber pecado. Pudieron haber sido miles de años que disfrutaron de esa preciosa comunión con Dios. Porque mire, hermano, si usted danza y si usted alaba y si usted adora y si usted ora y si usted ayuna y hace todo lo que hace en la presencia del Señor, recuérdese que usted lo hace teniendo todavía carne, teniendo todavía un viejo hombre, teniendo todavía naturaleza pecaminosa, percibiendo en su interior ciertas inquietudes. Y a veces cae en esas inquietudes que no le agradan a Dios. Imagínese a Adán y a Eva que no tenían nada de eso. Y que disfrutaban cada tarde la comunión con Dios. El que había creado la tierra, el que había creado ese huerto, lo había puesto sobre la tierra. Qué maravillosa forma de poder relacionarse con Dios. ¿Y sabe qué? En ese tiempo no había religiones. En ese tiempo no había denominaciones. En ese tiempo realmente había un pastor que era el mismo Dios. Aleluya. Y 2 ovejas. Aleluya. Qué bonita esa iglesia. ¿Usted le gustaría haber ido a esa iglesia? Bueno, le cuento que era solamente para aquellos que empezaron a poblar la tierra según el plan de Dios en esa fase, aleluya, y tenían comunión con Él. Pero dejó de oír la voz de Dios por medio de su esposo, porque seguramente usted tiene que aceptar, hermana amada, que antes de la caída y en el huerto ya Dios había establecido que el esposo era cabeza. No vaya a creer usted que el que su esposo sea cabeza en su hogar es una maldición. No, es un plan de Dios. Entonces, indudablemente Dios le hablaba al varón y él compartía con su esposa. Eso no quiere decir que ella tampoco no podía oír de parte del Señor, porque él se acercaba a ambos, pero indudablemente que había ya una jerarquía ahí, pero una jerarquía de autoridad, de orden, de enseñanza. Bueno, gloria a Dios. En Génesis capítulo 3 y verso 1 dice, si usted me acompaña a ese verso, lo lee acá, dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: note la manera como este ser empieza a hablar con la mujer. Porque lo que estamos tratando de dilucidar es por qué Eva perdió el temor a Dios. Porque puede ser que nos ayude a nosotros a saber si nosotros todavía tenemos temor a Dios o nos estamos deslizando como poco a poco se fue deslizando Eva. Dice: con que Dios os ha dicho. Bueno, en primer lugar, ¿cómo sabía este ser lo que Dios había dicho? ¿Nota? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Una pregunta, ¿eso fue lo que Dios les dijo? ¿Aló? Fíjese bien. ¿Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? No. Porque la serpiente muy astutamente, y la voz de la serpiente, hermano amado, la voz del enemigo hay que distinguirla. Porque en el huerto había 3 voces. ¿Se acuerda? La voz de Dios, que había que distinguirla, la voz de la serpiente y la propia voz humana. 3 voces. ¿Me está siguiendo? Pero para distinguir la voz de la serpiente, que puede provocar en nosotros perder el temor a Dios, nosotros necesitamos saber que la serpiente habla con medias verdades. Y por eso engaña. Y yo me temo que la serpiente está hablando por los medios de comunicación, hermano. Yo creo que la serpiente está usando toda clase de medios posibles y puede estar usando hasta la boca de ciertos ministros para hablar otra vez. Porque Pablo tenía un temor
que lo expresa en el Nuevo Testamento al decir: temo que así como Eva fue engañada, también vosotros seáis engañados y los priven de la devoción sencilla a Cristo. Entonces, esa voz sigue hablando y nosotros necesitamos discernirla. Con que no comeréis de ningún árbol. ¿Dónde está el error? En ningún. Porque el Señor les dijo: de todos los árboles. Ojo. A veces nos hacen creer que Dios es un Dios que todo quiere que nosotros no lo hagamos, que nos restringen todo. ¿Y cuántos saben que desde que nacimos de nuevo nos devolvieron el libre albedrío? Cuando usted estaba muerto en delitos y pecados, usted no tenía opción de hacer lo bueno, porque su naturaleza pecaminosa lo llevaba a pecar. Éramos esclavos del pecado. Esa era la opción. Aunque nosotros muy inteligentemente pensáramos que habíamos tomado nuestra decisión, siempre nos llevaba y nos arrastraba hacia el pecado. Pero cuando nacimos de nuevo, nos devuelven el libre albedrío, como lo tenía Adán y Eva, y entonces se puede decidir pecar o no pecar. Porque, hermano amado, ¿usted decide si peca ahora? No me venga a decir que el diablo lo esclavizó, porque lo puede hacer si usted se deja. Pero el Señor le da ahora a usted libre albedrío. Y le dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Excepto de uno: el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. ¿Por qué el Señor no quería que ellos comieran del fruto de ese árbol? Era un asunto de Dios. Pero indudablemente se volvió la prueba de obediencia que el Señor le puso a Adán y le puso a su esposa Eva para poder quedarse en el huerto. Entonces, hermanos amados, si usted quiere estar en el huerto, ahora que hemos estado hablando de los íntimos de Dios en las escuelas dominicales y hemos estado viendo diferentes ejemplos de íntimos con Dios, para tener intimidad se necesita huerto. ¿Y por qué Adán y Eva perdieron el huerto? Por falta de obediencia. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hermano amado, al darle vida a nuestro espíritu y comunicarlo nuevamente con Dios, nuevamente tener comunión con Dios, nuestro espíritu, porque la vida del espíritu solo la produce el que tiene vida en sí mismo. Cuando nos vuelven a conectar, al hacernos nacer de nuevo, nuestro espíritu, hermano, vuelve a tener comunión con Dios. Y eso es algo maravilloso para el espíritu. Por eso ahí se rompe la religión, cualquiera sea, porque ninguna religión produce el nuevo nacimiento. El único que lo produce es el Señor. Aleluya, porque hemos sido engendrados del Espíritu Santo. Entonces el Señor les prohibió un solo árbol. Nota la trampa de la voz de la serpiente. No ha cambiado su estrategia. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado cuando lleguen a su mente pensamientos, y tiene que identificar si esos pensamientos vienen de la voz de Dios, o vienen de la voz del enemigo, o vienen de su propia mente. Eso usted y yo lo tenemos que hacer. Entonces dice la escritura: y la mujer respondió a la serpiente. Fíjese que había aprendido bien la doctrina. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Verdad que la corrigió a la serpiente? Pero no cejaba y dice: pero del fruto del árbol, nuevamente sigue hablando Eva, que está en medio del huerto, ha dicho Dios. Ella sabía: de él ni lo tocaréis para que no muráis. Eso estaba bien, Dios les había dicho eso. Pero inmediatamente nosotros vemos, hermano, en el verso 4, capítulo 3 siempre: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Bueno, yo quiero detenerme un ratito aquí.
A veces me vienen a mí cosas y pensamientos que los tengo que dosificar. Pero ahorita no lo voy a hacer. Qué asquerosa serpiente, hermano. ¿Cómo se atreve un ser que ya no es de Dios? Porque todos los seres salieron de la mano de Dios y salieron perfectos. Este era un serafín. Hoy no me voy a ir en los detalles para explicar eso, pero investíguelo usted si no me cree o pregúnteme por aparte. Pero este ser alguna vez estuvo afín a Dios, porque los serafines, si usted lee en Isaías, están muy cerca de la presencia de Dios, porque este era un ser luminoso. Eso es lo que quiere decir seraf en el hebreo. Pero mire, lo que me interesa es, ¿qué dijo Dios? Que salió de la boca de Eva, porque Dios lo había dicho: el día que comas de ese árbol, ciertamente, Ishkamik, morirás. ¿Cómo se atreve un ser a decir totalmente lo contrario que dice Dios? Porque le dice, ciertamente no morirás. En ese momento, ese ser se le ofrece a Eva más alto que Dios, porque está diciendo totalmente lo contrario de lo que Dios, que es el ser todopoderoso que existe, que no hay otro sobre él. Este ser se atreve a decir lo contrario a lo que dice Dios, porque no era lo que había dicho Adán, era lo que había dicho Dios. Por eso, cuando la voz de la serpiente te hace a ti hacer lo que Dios no ha dicho, inmediatamente caes en idolatría. Porque ¿qué es un ídolo, hermano amado? Un ídolo es aquello o aquel que se pone más arriba de Dios en tu vida. Por eso es lo delicado, hermano, de vivir estos tiempos ahora, donde ya no hay, hermano, necesariamente ídolos en bulto que a ti te atraen. Ídolos que puedes ver y a los que les rezabas quizá, sino que ahora hay ídolos en el corazón, que cuando toman la prioridad de tu corazón, yo quiero que tú entiendas que los ídolos quieren tu corazón. ¿Me estás siguiendo? Un ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento que el Señor le pone en los evangelios a aquellos que querían oír lo que Él tenía, es que Él dijo: no podéis servir a dos señores. Y cuando habla de señores, está hablando de curios, está hablando de aquello que se quiere anteponer en autoridad en el corazón de los hombres. Y dice: no podéis servir a Dios y a Mamón. Cuando la Biblia traduce, y por eso las paráfrasis a veces nos quitan la fuerza de lo que Dios quiere trasladar, y traducen riquezas, hermano, nosotros no logramos entender a cabalidad lo que el Señor quiso decir. Porque la riqueza, ¿qué es? Es algo material que no tiene personalidad. Es algo hasta cierto punto neutro, ¿no es cierto? La riqueza. Pero lo que dice el original es: no podéis servir a Dios ni a Mamón. Mamón es otro ser, es una deidad, era la deidad de las riquezas de los filisteos. Era un señorío que se quería establecer en la antigüedad y que se estableció en muchos lugares, pero también Mamón sigue existiendo. Tú no puedes servir a Dios en tu corazón y a Mamón. Entonces eso quiere decir que Mamón quiere tomar el corazón de las personas para que pierdan el temor a Dios, porque no puedes servir a dos. O sirves a Dios o le sirves a Mamón. Entonces apenas es un pequeño ejemplo de los señoríos, porque Pablo dice en 2 de Corintios, búsquelo, yo sé que muchos no han visto ese pasaje o no han meditado en él, pero Pablo en 2 de Corintios dice: por cierto, hay muchos señores
Y hay muchos dioses con D minúscula. Hermano amado, los poderes cósmicos. Ay, qué raro está hablando el hermano Sergio. No se preocupe, así habla la versión Shogel Mateos. Poderes cósmicos. En el cosmos hay señoríos y hay poderes. Hay, hermano, seres que quieren gobernarte a ti, si tú lo permites. Aló. ¿Y qué tiene que ver eso con el temor de Dios? Porque si tú sirves a Dios, tú le tienes un temor reverente a Dios. Pero si tú te dejas manejar como le iba a pasar a Eva, porque mire, ella sabía la doctrina, entonces no es garantía saber la doctrina, sino que la garantía es que la obedezcas. Mire, esto lo digo con toda libertad, pero quiero hacerlo con mucho cuidado. Porque no todos aquí tienen el trasfondo Elim. Y yo no predico una misión, hermano. Entiéndame bien. Ni predico a un hombre. Entiéndalo bien. Pero sí predico aquello que me ha sido revelado y que indudablemente Dios usó vasos, y en este caso un vaso muy especial, que solamente fue un conducto. Los hombres solamente somos colaboradores de Dios para trasladar algo que realmente el Señor quería traer en estos tiempos a nuestras vidas. E indudablemente, a veces cuando yo hago referencias al doctor en determinado momento o a Elim, algunas personas se sienten un poquito raras, pero yo no estoy predicando, porque Elim para mí no es una misión, ni es una organización, es una visión de Dios. Pero otro día le cuento sobre eso. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Se atrevió a decir lo contrario. ¿Se da cuenta hasta dónde pueden llegar los enemigos de Dios? Hoy cantábamos nosotros un canto viejito que hablaba de que los enemigos del Señor fueran echados fuera. ¿Cómo es la letra, Juan Carlos? ¿Cómo? Levántate, Señor. ¿Qué más? Uno tiene que cantar para recordarse, ¿verdad? Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Hay muchos enemigos que quieren que usted deje de perder, o mejor dicho, deje de tener el amor, o mejor dicho, el temor a Dios. ¿Me está siguiendo? Y le van a decir cosas a usted usando diferentes formas, diferentes medios, para que usted ya no oiga la voz de Dios, porque la serpiente aquí fue directa. Lo que está diciendo es: Dios es un mentiroso. Y dice: pues Dios sabe. Aquí es donde vuelve a atacar el veneno terrible de la serpiente. Porque lo que en este momento la serpiente va a decir, acaba de decir algo que no es cierto, pero en el siguiente versículo va a decir algo que es cierto. Por eso es tan peligrosa la serpiente. No dialogues con la serpiente, hermano. No te metas a oír, a leer, a ver y cosas que no estás, que no te suenan. Porque ¿cuántos tienen aquí Espíritu Santo, hermano? ¿Usted tiene Espíritu Santo? ¿Se ha dado cuenta que a veces lee cosas en el internet que no le hacen clic? O habla con personas que le dicen cosas que usted dice: no sé, pero no me da testimonio. Ese es el Espíritu Santo el que le está alertando. Cuídese, porque si dialoga demasiado con la serpiente, le van a quitar el temor a Dios. Porque la pregunta es: ¿cuándo Eva perdió el temor a Dios? Dice: pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Hasta abiertos vuestros ojos está diciendo una verdad. Pero nadie puede ser como Dios con D mayúscula. Nadie puede ser divino. ¿Me está siguiendo?
Nota cómo las medias verdades en los argumentos que nos pueden trasladar son las más peligrosas, porque tú estás entrando, estás creyendo la media verdad y después viene el veneno y no te das cuenta. ¿Me estás siguiendo, hermano amado? Entonces dice todavía en el verso 6, cuando la mujer ya le ganó. Por cierto, ¿cuántas veces la serpiente intentaría engañar a Eva? Pueden ser muchas. A nosotros solo nos hablan del momento donde sucedió. Cuando la mujer, y por cierto, ¿qué andaba haciendo Adán? ¿Andaba de vacaciones? ¿Cuántos esposos hay aquí? Cuidado con dejar sola a tu Eva, amado Adán. Porque cuando Eva anda sola, hay serpientes que quieren dialogar con ella. ¿Me estás entendiendo? Ay, hermano, yo que estoy sola. La Biblia dice que el Señor es el esposo de la viuda, de la mujer que está sola. Entonces fíjese que hasta cierto punto, aunque yo entiendo que no es fácil, la mujer que está sola, pero cree que el Señor es su esposo, está mejor. Porque el que la cuida y el que la guarda, si ella se deja, es el Señor. Porque a veces los Adanes de la tierra dejamos a las Evas caminar solas. ¿Cuántas oyen radio, hermanas amadas? Las amas de casa que están en casa oyen radio, ¿verdad? También mi esposa oye radio. Yo le digo, ¿qué estás oyendo? ¿Cierto? No me gusta lo que estás oyendo. Tiene cuidado con lo que estás oyendo. Mira tal cosa. Yo no sé si a ella no le gusta, pero mi responsabilidad es advertirle. Aló. Ay, ese hermano Sergio tan metiche que es. Prefiero que me digan metiche, aquí ustedes, metiendo mis narices donde no las tengo que meter, que cuando haya que hacer cuentas, a mí no me pidan cuentas de usted, hermano, porque le voy a decir al Señor, les dije, Señor, les advertí, Señor. Se los recordé una y otra vez al punto que se enojaban. Pero es decisión de ellos, o fue decisión de ellos. Mire, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿en qué momentito perdió el temor a Dios? Cuando oyó a la serpiente y el fruto que antes no le era agradable, hermano amado, se le volvió agradable. ¿Agradable a qué? ¿Ah? A los ojos. ¿Se ha dado cuenta que esta es una sociedad visual? Todo es a los ojos. Cuidado con eso. Y dice, y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable. Mire lo que la voz de la serpiente produce. Para alcanzar sabiduría. Hermano amado, ¿qué dijimos? Que es el principio de la sabiduría. Entonces, mientras Eva en el huerto tuvo temor a Jehová, era sabia. No necesitaba otra sabiduría. ¿Me está entendiendo? Y lo que quería la serpiente era quitarle el temor a Dios para darle otro tipo de sabiduría. Porque le dice, y ella ya lo está entendiendo, dice, deseable para alcanzar sabiduría, pero yo tengo que añadirle, no la de Dios, sino que sabiduría de la rama del árbol del mal, cuyo fruto, cuando lo vio deseable, dice, tomó de su fruto y comió. Pero antes tuvo que haber perdido el temor a Dios. Anheló, deseó. Hermano amado, ese proceso se repite. Yo lo que le estoy queriendo decir a usted y que reflexionemos juntos, porque hermano, ¿sabe qué me ha dicho el Señor a mi corazón? Porque Dios
al primero que le debe hablar es al predicador. ¿Verdad que sí? Si no, nos volvemos predicadores profesionales. Que la palabra puede impactar a otros, pero no al predicador. Y él me ha hecho ver, hermano, cómo la pérdida del temor a él puede hacer que nuestras relaciones con las personas sean distintas. Cuando una mujer, una ama de casa, una esposa, tan lindas que se ven aquí todas, tranquilas, ¿será verdad tanta belleza? No matan ni una mosca. Pero cuando una esposa le pega una gritada a su esposo, y eso aquí no sucede, ¿verdad, mis hermanas? Hasta un bombazo sonó ahí, como celebrando lo que acabamos de decir. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero cuando le falta el respeto a su esposo, la esposa, ¿qué puede pasar? ¿A quién está oyendo? ¿Qué cosas está permitiendo? Yo quiero decirte, hermana amada, que cuando eso sucede, y viceversa, porque el ser cabeza no es ser jefe. Aquí mando yo. Ser cabeza implica muchas cosas, pero no es enseñanza matrimonial ahora. Pero ojo, cuando nosotros actuamos mal, es porque hemos perdido el temor de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Es que el temor de Dios va a marcar en nuestras vidas de hoy en adelante todo lo que nosotros hacemos. Hermano, cuando tú pecas, o ya eres impecable. ¿Aló? Cuando eres atraído por el pecado, por alguna clase de pecado, tienes que entender que cuando caes en el pecado es porque perdiste el temor a Dios. Y Eva, hermano, perdió el temor a Dios cuando comió de ese fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Déjeme ver cómo arreglo esto. Vamos a ver si lo puedo arreglar, porque no me quiere funcionar como quiero. Vamos a ver. Algo hice mal, pero sigue usted viendo ahí, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta para empatar el partido es cuando perdió el temor a Dios Adán. ¿Cuándo cree usted? Porque yo se lo puse en el orden, porque primero quien comió fue ella. ¿Estamos de acuerdo? Así que la tendencia de la serpiente es hablar con la mujer. Pero como nosotros ahora somos una entidad que es o se está preparando para ser novia, y la novia está compuesta por hombres y mujeres, la serpiente también ahora le quiere hablar a los hombres y los quiere engañar. Pero ¿quién o cuándo, cómo fue que Adán perdió el temor a Dios? Porque él pecó después. ¿Sabe cuándo fue? Cuando oyó la voz de su mujer, en lugar de oír la voz de Dios. Aunque no estamos hablando de matrimonios ahorita, tratemos de entrar a lo práctico. Hermanos amados, ¿será que nosotros oímos a la voz de nuestra esposa? Sí, hermano, sí oímos. ¿O no? Aló, no se haga. Aló. Sí, oímos, pero la voz de la esposa hay que discernirla.
Porque a veces la voz de la esposa, si no la disiernes, te puede meter en problemas. ¿Qué fue lo que le dijo Eva a Adán? Ahí está, verso 7. Y dio, verso 6, y dio también a su marido que estaba con ella. ¿Y él qué? Comió. Pero oyó la voz. La mujer oyó la voz de la serpiente. Adán oyó la voz de su mujer. ¿Por qué cree usted que buscó a la mujer la serpiente? Porque a Adán no lo hubiera hecho caer. Buscó lo más débil en ese momento. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando él oyó la voz de su mujer, practicó. Usted se ha dado cuenta que a veces la esposa, aquí no, en las iglesias de Marte, le dice a su esposo: mira, ¿ya te diste cuenta que el pastor está tomando a otras personas para privilegio? Y a ti no te ha tomado en cuenta. ¿Será voz de Dios? ¿O será voz de ella? ¿O será voz de la serpiente? ¿Qué piensa usted? Mire, las esposas que aman a sus esposos, ¿no es cierto que quieren que el Señor los use? Y cuando el Señor los usa, se sienten bien felices, bien gozosas. Pero hermanas amadas, todo tiene su tiempo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Mira, porque note usted que en algunas ocasiones el Señor, y a veces en muchas ocasiones, usa a nuestra esposa para hablarnos, porque nosotros no queremos hacer caso. Muchas veces la esposa ora más, busca más, se mete más, y el esposo anda así como viendo los anteojos del gallo, ¿verdad? En el ámbito espiritual. Y muchas veces Dios habla por medio de la esposa, y uno tiene que tener ese testimonio. ¿Ha querido hacer usted negocios con inconversos, hermano? ¿Aló? ¿Le han salido socios capitalistas para la idea que usted tiene, solo que son inconversos? ¿Aló? ¿En alguna ocasión? Y ahí viene la hermana que se metió con Dios y le dice: mira, tené cuidado, porque yo no tengo testimonio de esta persona. ¿Le ha pasado? Y muchas veces el esposo no hace caso porque dice: no os unáis con yugo desigual. Hay Biblia para eso. Si usted se asocia con un inconverso, tiene que ser muy cuidadoso, porque lo más probable es que van a haber problemas. Ay, hermano, pero es que los cristianos es peor. Es que saber qué clase de cristianos. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano, usted se da cuenta que dice que cuando ellos comieron, porque él ahí oyó la voz de su mujer, pero no discernió que la voz no era de la mujer, la voz era de la serpiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué les había dicho la serpiente? Que eso les iba a suceder. Eso fue verdad. Y conocieron que estaban desnudos. Se da cuenta que ella les dijo dos cosas: conocerán que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero ¿qué fue lo que en realidad cuando comieron sucedió? Solo les fueron abiertos los ojos, porque ellos no podían ser como Dios. Lo que sedujo a Eva era ser diosa. ¿Aló? Y lo que sedujo a Adán fue lo mismo, porque oyó la voz de su mujer. Hermanos amados, seamos cuidadosos con aquello que nos ofrecen aún en el ministerio. Usted sabe, hermano, que usted es muy
atractivo para otros pastores? ¿Aló? Que se lo quisieran llevar de aquí. ¿Aló? Se lo encuentran en un centro comercial. Hola, vos, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Siguiente pregunta, ¿dónde estás? ¿Le ha pasado? Y si usted toca instrumentos, si usted predica, si lo conocen que usted es un instrumento de Dios, ¿no es cierto que antes de que termine la conversación le dicen, vos, ¿y por qué no me visitas allá? ¿Le ha pasado? ¿Ah? Mire, cuando nosotros empezábamos aquí, que éramos poquititos, yo recuerdo que un pastor, amigo mío, fíjese, se quería llevar al encargado de la alabanza. Y le dijo, mira vos, anda conmigo. Y él tenía grupo de alabanza, fíjese. Yo no sé para qué quería otro. A otros les han dicho, hermano, aunque sea de anciano te pongo. A veces hasta los ministros podemos ser instrumentos de la serpiente. O por lo menos usar nuestra propia voz para atraer. Mire, yo le doy infinitas gracias al Señor que nadie de los que está aquí, ninguno, yo lo fui a traer. Ninguno. Ni la mitad de uno. Usted ha venido porque el Señor lo ha traído. Y como el Señor lo trajo, Él es el que tiene planes para usted en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El primer esfuerzo humano por querer hacer las cosas bajo sus propias ideas. Porque el Señor no quería que ellos, primero, desobedecieran, perdiendo el huerto. Pero acuérdense que lo que primero perdieron fue el temor a Dios. Yo tengo que correr, porque si no, no termino tampoco hoy. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, así como estaba acostumbrado. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Cuando perdemos el temor a Dios y pecamos, lo primero que sucede es que nos escondemos. Por eso a mí me preocupa tanto, hermano, cuando no lo veo en el templo. Por eso cuando usted no venga, si me tiene confianza, cuénteme. Hoy hay unas 5 familias que andan de vacaciones. Gloria a Dios, que se lo disfruten. Solo estoy enojado porque no me llevaron. Porque hay tiempo para todo, ¿verdad? Claro, yo siempre pienso que a veces si podemos programar las cosas de una manera que no dejemos de venir a la iglesia, mejor. Pero se vale. Otros andan con problemas, pero me escriben, me dicen, pastor, no voy a poder llegar. Y eso me permite orar por ustedes. Para saber si no están enfermos, para saber si no está pasando esto o está pasando lo otro. Porque, hermano amado, a veces nos escondemos de la presencia de Dios porque hemos perdido el temor a Dios. Como le pasó a Adán y le pasó a Eva. Y dice que se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, note que no llamó a Eva, porque Dios siempre llama al varón. Tú que eres cabeza, tú eres el que vas a entregar cuentas de tu familia. No es tu esposa. Y le dijo, ¿dónde estás? Y dice la escritura, y él respondiendo, te oí en el huerto y tuve miedo. Cuando tú pierdes el temor a Dios, lo dijimos hace una semana, vienen las fobias. Cuando tú pierdes el temor a Dios, vienen los temores, vienen los miedos. En la versión Septuaginta, que es la versión que traduce del hebreo al griego los libros del Antiguo Testamento, ese pasaje no usa, porque es una traducción al griego,
una palabra hebrea, sino que cuando se traduce miedo, esa palabra es phobos, de donde vienen las fobias. ¿Tiene usted miedo a las alturas? Fobia. ¿Tiene usted miedo a los lugares encerrados? Fobia. ¿Tiene miedo a las arañas? Fobia. ¿Tiene miedo a las ratas? Fobias. Hay muchas fobias y algunas son tan delicadas que se tienen que trabajar profesionalmente. Pero en realidad, hermano, desde que el hombre pecó, desde que perdió el temor de Dios, entraron fobias a su alma. Entonces usted ahórrese el psicólogo, hombre. ¿Cuánto cobra un psicólogo? ¿Perdón? Juan Carlos, ¿cuánto cobra un psicólogo? Se fue al baño Juan Carlos. Ah, no hay. 50. 350 quetzalitos. Mejor venga una cita de administración que no se la cobramos. Y los 350 los da para algo pro templo, hermano. Porque las fobias se van a ir cuando vuelvas al temor de Dios. ¿Me estás siguiendo? Eso fue automático. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, una tercera pregunta que me hicieron. ¿Y cuándo perdió el temor de Dios Caín? El hijo de ellos dos. Ahora, ¿dónde nació Caín? ¿En el huerto? Fuera del huerto. Caín ya no conoció esa intimidad maravillosa con el Señor. A él solo le contaban. De oídas había oído, pero a sus padres habían visto. ¿Verdad que sí? Eran testigos. Y seguramente los padres le contaron a Caín muchas cosas. Pero ¿cuándo perdió el temor a Dios Caín? Mire lo que dice la Escritura. Bueno, esto es un pensamiento que después lo voy a razonar, de una vez lo voy a poner aquí con la Escritura. Dice, cuando presentó ofrenda al Señor a su manera. ¿Sabe que cuando hacemos nosotros las cosas a nuestra manera, hemos perdido el temor a Dios? Ayer estuve yo con más de 100 jóvenes con Yadira en Chimaltenango, en una aldea que se llama Santa Isabel. Y me llamó la atención que más de 100 jóvenes querían oír sobre amistad, compromiso y matrimonio. Otra vez eso, hermano Sergio. Pero si usted quiere hacer las cosas bien y no a su manera, aunque le guste oír a Frank Sinatra y quiera hacer las cosas a su manera, yo no le auguro que las cosas sean o caminen bien. Ya hablamos por hora y media con mi esposa y las preguntas buenísimas usted. Yo cuando digo, ¿hay preguntas, hermanos? No hacen. Ya me hicieron como 40 preguntas, hermano. No nos daba tiempo. Parecía una maquinita respondiendo ahí. Pero hay cosas que nosotros preferimos hacer a nuestra manera. Y ojo, papás. Ojo, papás. Como de todo hay que hablar, ¿verdad? Y tal vez usted no ha oído acerca de esto. Y como tiene su corazoncito, sus hijos, la manera del mundo de buscar pareja es buscando novio o novia. La manera de Dios, según la Escritura, es primero establecer una amistad. Pero no una amistad de besitos. Es que a mí me juegan la vuelta los jóvenes. Ellos creen que me juegan la vuelta a mí. ¿Aló? No, pastor, es que es mi amigo. Era mi amiga, pero yo lo amaba. Sí, es que es mi amigo. ¿Y los besitos qué? Porque en la amistad no hay contacto físico. Ojo. Mire pues, yo he hecho hasta lo imposible por enseñarles a los muchachos y a las muchachas aquí
que la cosa es amistad, compromiso y matrimonio. Y entonces en una ocasión hice un listado de todas las características del noviazgo. Y a la par les puse otra, todas las características de la amistad. ¿Sabe que los cuadros son casi iguales? Lo único que hay de diferente entre amistad y noviazgo es que en el noviazgo se permite a la manera occidental del mundo los besitos y el contacto físico. Peligroso. Peligroso. Mientras que en la amistad todo es igual, solo que no hay contacto físico. ¿Y por qué lo permite Dios? Ay, ese hermano Sergio está hablando hoy en Salá, ¿no? Es que cuando tú haces las cosas a tu manera, es porque perdiste el temor a Dios. Y no me dejarán mentir aquellos que lo han experimentado, incluso los adultos que están aquí que lo experimentaron, que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera en los noviazgos del mundo, se puede caer en pecado. Y yo les decía, porque me dieron permiso los pastores, qué bueno que estaban los pastores ahí y me dieron permiso. ¿Les hablo claro, hermanos? Sí, me dijo. Pero no necesitas embarazarte para pecar en el noviazgo. Hay muchas maneras de pecar en un noviazgo con contacto físico que no embarazan, pero sí pervierten y sí se cae en pecado y se cae en fornicación. Nos quedamos todos quietos. Porque Caín le quiso presentar a Dios su ofrenda a su manera. No vivas lo que tú llamas religión a tu manera, porque eso es perder el temor de Dios. La ofrenda, Caín sabía, porque se lo habían enseñado también a su hermano, que había que derramar sangre. Y en Génesis 4:2 dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Agarró los mejores duraznos, agarró los mejores huisquiles, agarró las mejores uvas, y aparentemente eso estaba bueno. Pero la ofrenda que Dios había establecido era derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no podía haber expiación o perdón de pecados. Pero Caín dijo: no, a mí me gustan mis frutas. Pero Abel obedeció, derramó sangre con uno de sus corderitos. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra del Señor, que el Señor se agradó. Dice: pero a Caín y su ofrenda Dios no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Ahí perdió el temor de Dios. Y qué terrible, hermano. Porque usted conoce la escritura muy bien, se lo han predicado muchas veces. Cuando Caín perdió el temor a Dios y se enojó con Dios, él mató a su hermano. Cuando se pierde el temor a Dios, hacemos muchas cosas. Usted puede ser que nunca mate a nadie, pero lo mata cuando usted murmura de otro. Cuando usted calumnia a otro, está matando. Está haciendo daño. Cuando usted no conoce las cosas que le informan de este hermano o de este familiar o de esta persona, usted le está haciendo daño. No necesitamos matar físicamente para hacer daño. Por eso le digo, yo estoy asustado y a usted lo veo campante. Ojalá que se asuste conmigo, que cada vez que usted actúa mal es porque en el fondo ha perdido el temor a Dios y se está dando el lujo de murmurar de otro. Eso es no tener temor a Dios. Cuando te vengan a contar cositas malas de mí,
manda a todos a volar. La verdad que esa sí se la sabe. Hasta la está cantando. Sáquela de su cabeza. Hermano amado, mire, terminemos con la murmuración entre nosotros. Hagamos un pacto con nuestra boca, con nuestra lengua. Ya iba a decir viperina, pero mejor no. Hagamos un pacto de no hablar nada de nadie que no podemos probar. Los que no han ido a mi oficina, les encargo que vayan a mi oficina. Ahí hay un rotulito. Se lo copié al doctor, que dice: si lo que me vas a decir no lo puedes probar, no lo digas. Eso me va a evitar muchos problemas. Y entonces cuando los hermanos se sientan, miran el rotulito. Aleluya, digo. ¿Me está entendiendo? No me venga con que le dijeron, que le dijeron, que le dijeron. Si trae los pelos de la burra en la mano, para que veamos que la mula es parda, juntos, entonces hablamos. Pero si a usted le dijeron, que no sé qué, que no sé cuándo, tenga cuidado, porque estamos perdiendo el temor a Dios. Mire, el Señor ha sido tan punzante conmigo que me dice, porque yo me relaciono con ministros, ¿cierto? Así como me relaciono con ovejas. Pero ¿cuántos saben que la relación entre los ministros a veces es accidentada? ¿Aló? Yo a veces tengo que ir con un ministro y decirle: mira, invitaste a alguien de la iglesia sin decirme nada a mí. ¿Y cómo cree que se pone el ministro? Porque hermano, yo aquí no invito a nadie sin contar con el ministro. Porque esa es la ética ministerial que nos debe a nosotros caracterizar. Y todos los ministros que invitan a las ovejas que yo pastoreo sin decirme nada, aló, no están siendo éticos. Pero si yo invitara a sus ovejas, se enojan, y entonces, pero nosotros no lo hacemos, no lo queremos hacer, porque no es lo correcto. Hasta en esas cosas se mira el temor a Dios. Porque me he dado cuenta que muchas veces sonsacan una oveja para llevársela, pero ¿sabe qué es lo terrible? Después no la atienden, después no la cuidan. Y después me encuentro yo a la oveja y le digo: ¿y qué pasó? Y me cuentan muchas cosas que le sucedió. Amén. Entonces, hasta en eso tenemos que tener cuidado. No hagamos las cosas a nuestra manera. Es que, pastor, ¿y para qué tal cosa y para qué tal otra? Mucha gente a mí me cuestiona. Y yo tengo la posibilidad de decir por qué. Tampoco voy a obligar, pero hay que tomar ciertas medidas con aquellos que sirven en este lugar. Con eso le digo, si a usted lo invitan a ir a algún lado, cuénteme, así platicamos, pedimos una carta de la persona que lo está invitando a usted, lo enviamos en el nombre de Jesús, pero déjeme cuidarlo de decirle: tené cuidado de ir a tal lugar, porque te pueden hacer daño. Muchos creen que esto se hace porque hay un egoísmo. No, hermano. Usted oyó una profecía, yo me gozo, ojalá que la hayan grabado. Pero una profecía dijo hoy que el Señor de aquí va a sacar muchas flechas. Y yo lo creo. Y mi hermana Sheni, que está aquí, mi hermana Yadi, que está aquí, mi hermana Marlis, que está aquí, saben que esas profecías se levantaron hace muchos años y se cumplieron. Y yo cuando estaba ahí sentado dije: aleluya, yo creo eso. Pero salga en orden. Porque cuando sale usted en orden, Dios lo va a bendecir de una manera tremenda.
Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Mire cómo es Dios. Dios se dio cuenta de lo que le estaba pasando a él. Y Dios siempre habla y te anticipa. Y mire lo que le dijo: si haces bien, no serás aceptado. En otras palabras, Caíncito, la cosa es con sangre. Hazlo bien. ¿Me está entendiendo? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Hermano, ya se dio cuenta que cuando nosotros perdemos el temor a Dios y hacemos las cosas a nuestra manera, que no le agradan a Dios, el pecado llega a nuestra puerta y nos toca. Eso es lo que está diciendo ahí. Y el Señor en su amor se acercó a Caín y le dijo: pero tú puedes dominarlo. Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. El derramamiento de sangre de esos animalitos lo que hacía era ver hacia la cruz. Las frutas, por muy bonitas y por muy hermosas que fueran, no podían hacer eso según el plan de Dios y según lo que el Señor trasladaba a los hombres en ese tiempo. Dios escogió una manera, y esa manera, cada vez, usted tiene que entender que cada vez que en todo el Antiguo Testamento se mataba un corderito, se mataba un pichoncito, se mataba un buey, se mataba algo que derramaba sangre, era porque se estaba cubriendo el pecado de los hombres, con miras a que el Cordero de Dios, que iba a venir muchos años después, se iba a derramar su sangre preciosa a todos los que tuvieron fe por esa sangre de esos animales, de esos machos cabríos. Les iba a hacer limpiado su pecado, se iba a quitar, ya no solamente iba a quedar cubierto, se iba a echar a lo profundo del mar. Ese era el plan de Dios. Por eso no se podía aceptar un plan paralelo. Dios no quiere contigo planes paralelos. Aleluya. ¿Por qué la humanidad al final? La última pregunta esta mañana. ¿Por qué la humanidad perdió el temor a Dios? Al punto que cuando la maldad se multiplicó, envió un diluvio universal salvando solamente a Noé y a 7 personas más. Hermanos, es una tragedia. ¿Usted cree que Dios se gozó cuando estaban muriendo millones de personas bajo las aguas? ¿O usted cree que eso es un mito? Porque la voz de la serpiente ahora trata de decir que mucho de lo que dice la palabra no hay que creerlo. El mayor peligro de nuestros jóvenes estudiantes que van a las universidades es que la verdad de Dios se las quiten y que los hagan razonar y creer a la voz de la serpiente, porque la voz de la serpiente dice que el diluvio universal fue un mito. ¿Por qué cree que tantos arqueólogos andan buscando el arca de Noé? Y dice que ya la encontraron, pero lo que encuentran es un pedazo de madera, porque saben que eso va a atraer a los que ya no creen. Pero bienaventurado el que creyó sin ver. ¿Usted es de los que cree sin ver? Yo no necesito ir al Ararat. Yo no necesitaría ir al Ararat para ver el arca, porque yo le creo a Dios. No necesito verlo para creerlo. Yo quiero que usted vea que la humanidad perdió el temor a Dios porque hubo una incursión externa a esta tierra. Tal vez lo que van a oír a algunos les va a parecer raro, pero no me juzgue, porque yo siempre le voy a poner pie de imprenta. A otros se van a recordar, pero la humanidad perdió el temor a Dios con las consecuencias que vemos en la Escritura por las incursiones de los hijos de Dios, seres extraterrenos, y de los nefilim. La palabra nefilim se puede traducir los hermosos que hacen caer. Y sabe, hermano amado, que se está repitiendo la historia. Porque lo que vamos a ver en unos 5 o 10 minutos, que por favor le pido que me lo permita, corrompió toda la humanidad. Y sospecho que las incursiones ya empezaron.
Ayer leía una noticia, la NASA, aunque el 60% de lo que sale en las redes no es cierto, pero si esto es cierto, la NASA está por dar información de extraterrestres. Bueno, veámoslo rápidamente, por favor. Génesis capítulo 6, verso 1. Yo quiero que usted vea cómo la humanidad perdió el temor a Dios. Y hermanos amados, usted y yo tenemos que meditar si hemos perdido el temor a Dios. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, Génesis capítulo 6, verso 1, y les nacieron hijas. Yo tengo 3 hijas. Hay que cuidar a las hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran ¿qué? Nota que hoy estamos viviendo una sociedad donde la mujer le están vendiendo que mientras más hermosa mejor. Los mismos padres, yo observo que muchas veces tratan de invertir en sus hijas para que se vean guapas, para que se vean hermosas, haciendo un sobreénfasis en lo físico, cuando en realidad el proceso es espíritu, alma y finalmente cuerpo. Porque los cuerpos al final se van desgastando. Y tomaron los hijos de Dios para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. No tengo tiempo para definir muchas cosas acá, porque eso tomaría horas. Entonces, verso 3, el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Después de los 120 años vino un juicio tan devastador que se parece a los que vienen ahora. Ahora, note usted que la maldad se multiplicó. Y lo que vamos a leer en unos 2 o 3 minutos, porque solo lo voy a leer, puede mostrar que esas características ya se están repitiendo otra vez. Por eso el juicio viene. Pero nosotros que podemos escapar a ese juicio, tengamos temor de Dios. Mire pues, ahí las relaciones ya no eran naturales, eran con carne extraña. Y si usted quiere ir a casa, lea Judas y se va a dar cuenta un poquito más de ese tipo de uniones que no le agradaban a Dios. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Aquí hay 3 razas: Nefilim, que se traduce gigantes, pero estos ya estaban. Muchos han entendido mal que la relación de los hijos de Dios, que son los Ben Elohim en el original, con las Bat Adam, que son las hijas de los hombres, 2 tipos de estirpes, produjeron gigantes. No, había Nefilim en la tierra antes y después. Porque cuando se unieron los Ben Elohim con las Bat Adam, que son las hijas de los hombres, ellas les dieron hijos. Y estos son los héroes, los Giborim, dice el original, no los Nefilim, de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora, esto indudablemente corrompió la tierra. De ahí surgió Nimrod, un Giborim, que fundó Babilonia y que abrió una puerta para el mal que venía de la Babilonia ancestral. Porque la Babilonia ancestral en algún momento se antepuso a la Jerusalén celestial. Y nosotros, hermanos, vamos para la Jerusalén celestial, si tenemos temor de Dios. Ahora, mire pues, déjeme ver esto, porque le dije que no iba a hablar y estoy hablando. Y el Señor vio que era mucha la maldad. Nota que eso produjo una maldad sin precedentes de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal. Y le pesó, qué duro,
al Señor, al Creador, haber hecho al hombre en la tierra. Y sintió tristeza en su corazón. Yo creo que otra vez Dios tiene tristeza por lo que está sucediendo en la tierra, por falta de temor de Dios. Déjeme leerle esto, lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 3 y verso 9. Dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, entiéndase, religiosos y paganos, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. ¿Se parece a lo que hoy vivimos? Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz, la gente que hace esto no tiene paz. La gente que perdió el temor a Dios no tiene paz. Porque dice Romanos 3:19, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la humanidad. Tal vez ninguno de nosotros nos ubicamos dentro de ninguna de esas características. Pero acuérdese que cuando el pecado nos quiere seducir, ¿se ha dado cuenta que cuando caemos en esa seducción se cometen cosas que después el Hijo de Dios se siente muy mal? Pero en ese momentito tuvo que haber un proceso previo donde se fue deslizando y donde se terminó el temor de Dios. Por tanto, dice Pablo, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Eso es lo que hace una persona temerosa de Dios. Y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El tiempo se me fue. Hay una tristeza, según este pasaje, que lo puede leer en casa, que debe venir en nosotros si hemos perdido algún nivel de temor de Dios. Estamos viviendo y cerrando un ciclo donde nuevamente la humanidad no tiene temor de Dios. Todo lo que se ve en una buena parte en la televisión está hecho por personas que no le tienen temor a Dios. Muchas de las cosas que usted tiene acceso hoy, hermano amado, joven, señorita, hermana amada, está hecho por personas que no le tienen temor a Dios. Y es muy fácil que nos pase lo de aquella ranita. ¿Ha oído usted de eso? Una ranita viva que la pusieron en una olla con agua frita, rica para ella, y que para hacer una buena sopa de rana le empezaron a subir un poquito la temperatura para que no saltara la ranita, porque si sentía que era muy caliente, su termostato iba a hacer que brincara. Eso es lo que pretenden hacer ahora con nosotros, porque el agua es el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero si te empiezan a subir la temperatura poco a poco, 5, 10, 15, 20 grados, hasta llegar a una temperatura, la ranita, si es despacio, no lo siente hasta que se sofoca y se muere. No permitas en tu vida cositas sencillitas, porque el que cae hace rato que viene cayendo. ¿Me está siguiendo? El que pierde el temor a Dios, temor reverente. Voy a dejar de hacer esto porque le temo a Dios. Voy a dejar de hacer aquello porque le temo a Dios. No tanto porque mi religión me lo prohíbe,
Eso es exterioridades. Sino porque tú y yo lo que anhelamos es agradarlo a Él. Póngase de pie. Aleluya. Póngase de pie, hermano amado.